Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento de estar avanzando cada vez más en este Evangelio de Mateo. Y si Dios quiere, hoy día ya estaríamos terminando el capítulo 27. Así es, ha sido un largo camino, pero esperamos siempre provechoso. Nos hemos tomado ya un par de años y algo más en analizar este Evangelio de Mateo, que es el que inaugura el Nuevo Testamento, y que ciertamente en los últimos capítulos que hemos tratado se encuentra quizás el corazón de la historia bíblica, que es justamente todo el proceso de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, antecedido, por cierto, de todos los eventos que se generaron esa última semana, que marcó o que marca el inicio de todo el proceso propiamente tal. Todo lo anterior de la vida de Jesús es conducente a esta última semana, y ya nos encontramos después de la crucifixión de Jesús, después de la muerte de Jesús, y ciertamente ahora viene un proceso que no es menor, que corresponde a lo que es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente, ¿no es cierto?, la semana pasada vimos la sepultura, vimos cómo las mujeres vieron dónde quedó, vimos la acción de José de Arimatea, quien a través de él en una manera muy valiente, dice, osada, va y le pide el cuerpo a Pilato, y en compañía de Nicodemo, otro de los personajes que era discípulo ocultamente de Jesús, toman el cuerpo de Jesús y lo depositan en este sepulcro labrado en la peña, un sepulcro nuevo que se encontraba en un jardín, propiedad, todo el terreno de José de Arimatea. Y un sepulcro de características de un estatus social alto, por exactamente, decirlo. Exactamente. Además, era muy parecido a lo que, o el símil a lo que nosotros conocemos hoy como un mausoleo, porque existían varias cámaras para sepultar ciertamente familiares. Ahora solamente quiero hacer una salvedad de esto, que no olvide que hay toda una controversia arqueológica respecto al lugar exacto de la sepultura de Jesús, y de alguna manera analizamos la semana pasada dos sitios que son los que llevan la delantera, por así decirlo, históricamente y arqueológicamente. Uno es lo que se conoce como el Santo Sepulcro, que está dentro de la ciudad amurallada, y el otro es el Jardín de la Tumba, y también entregamos las características de uno y otro, llegando a la conclusión, por cierto, sin bajo ningún punto de vista decir este es el lugar, porque no reviste mayor relevancia para lo que es nuestra fe como cristianos, pero sí el lugar que más cerca se encuentra, de acuerdo a la descripción bíblica, como leíamos en Juan, la existencia del huerto es clave, ¿no es cierto? Y eso no existe en lo que se conoce como el Santo Sepulcro, que es un lugar de veneración católico-romana. Y digo de veneración, que es distinto del el Jardín de la Tumba, que es un lugar de visitación. Se visita y se conoce a lo menos cómo era una tumba, muy similar a donde Jesús seguramente fue sepultado, porque lo que decías tú, Andrés, es muy cierto. O sea, el sepulcro pertenecía a un personaje rico, de un estatus social y económico muy alto. Perteneciente al Sanedrín. Exactamente, por lo tanto, todo eso es muy importante a la hora de demostrar la veracidad del lugar específicamente. También su cercanía con lo que se conoció desde siempre como el Gólgota o la montaña de la calavera. Así que bueno, pero ya estamos en el proceso de lo que es ya Jesús ha sido sepultado, y nos vamos a encontrar en una escena una vez más relacionada con los fariseos, que aún después de muerto Jesús, vamos a ver que no se quedan satisfechos y van a la presencia de Pilato ahora con esta petición. Así es, veamos Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, en el texto que estamos leyendo nosotros hoy día es un texto impresionante que nos habla, quizás más que muchas otras partes de la Biblia, sobre la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Jehová es un Dios soberano. Es el gobernante absoluto, supremo y único de todo el universo. Él creó el universo. Él va a sostener el universo hasta que Él decida que no lo hará más. En ese sentido, nosotros podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento muchos versículos que hablan sobre esta soberanía de Dios, y que al mismo tiempo, cuando hablan de Jehová, cuando hablan de su soberanía, de su gloria, de su honor, también a nosotros nos va colocando en nuestro lugar. ¿Cuál es el lugar del ser humano? Que es un lugar muy humilde en ese sentido, sí, cuando uno escucha estas palabras y escucha todos estos textos bíblicos. Así es, no somos la pieza clave. No somos el centro del universo. Exactamente. Partamos leyendo Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Primera de Crónicas 29, 11 al 13, que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así es. Bueno, hay incluso una alabanza que nos dice eso, ¿no es cierto? O sea, que toma este pasaje, por cierto. Luego tenemos el libro de Job, capítulo 23, versículo 13. Job, capítulo 23, versículo 13. Dice así. Lo que usted escucha son las hojas de mi Biblia. Ahí está. Por eso no fui pianista, porque tengo los dedos bastante torpes. Job, bueno, no solo los dedos. Job 23:13 dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Salmo 115, versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y después el versículo siguiente, el versículo 4, lo contrasta con los ídolos de la época. Dice: los ídolos de ellos, refiriéndose a los pueblos fuera de Israel, son plata y oro, obra de manos de hombres. No son nada comparado con Jehová. Así es, qué increíble ese pasaje, porque haciendo un pequeño paréntesis, cómo es que hasta nuestros días, siglo XXI, donde el hombre se pavonea de ser lo que es hoy, ¿no es cierto?, pero sigue habiendo y creyendo incluso hoy en ídolos de madera, de plata, de oro, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Otro pasaje también. Isaías 46, versículo 10 dice: acordaos de las... versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Daniel capítulo 4 versículo 35, me gusta mucho este. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a decir eso a Dios? ¿Quién va a decir algo a Dios? Sí, me recuerdo el pasaje de Romanos que leíamos este domingo. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay. Entonces ese es el lugar de Dios, y Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. Él rige el mundo por medio de los elementos, hace su voluntad, como dice ahí, leíamos también, haré todo lo que quiero. Y lo que nos enseña la Biblia es que Dios tiene principalmente dos formas de controlar todo lo que ocurre en el mundo a lo largo de toda la historia. Por un lado, lo hace a través de milagros, que la mayoría de la gente lo conoce y que desgraciadamente incluso hay ciertas, entre comillas, doctrinas distorsionadas que toman los milagros y que creen solamente los milagros y que todo tiene que ser milagros. Y otro proceso que es el predominante, que es el que normalmente rige en la historia del ser humano, que es la providencia. La providencia. Bueno, el tema, como bien lo plantea Andrés, la providencia diríamos nosotros que es la norma en cómo Dios maneja, por llamarlo de alguna manera, o conduce los hilos a través de los eventos normales y naturales del clima, de los sucesos que ocurren, ¿no es cierto?, de la vida misma. O sea, todo sucede cuando dice la Escritura con un propósito, se está refiriendo principalmente a lo que es el tema de la providencia, lo que vamos a ver el día de hoy o lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, dice relación con una sepultura, algo que es normal, claro. En fin, todos los procesos que pareciera que son controlados por el hombre, son controlados por Dios, ¿no es cierto? Así es. Y cada cierto tiempo y por razones particulares que pertenecen a la soberanía de Dios, que también nombraba mi hermano Andrés, ¿no es cierto?, ocurren estos milagros que de alguna manera interrumpen este proceso, entre comillas, normal de la providencia, ¿no es cierto?, y con propósitos bien marcados, como por ejemplo van los israelitas saliendo de Egipto y se encuentran atrapados por un lado los cerros atrás y al frente del mar, y ocurre el milagro de la apertura del Mar Rojo, ¿no es cierto? Del Mar Rojo, exactamente. Hay épocas específicas Exacto, donde podemos ver una gran concentración de milagros. Sí. El primer milagro es la creación misma, digamos. Así es. Que tanta gente que se declara atea, agnóstica, que dice, bueno, pero si yo viera un milagro o viera evidencia de que somos creados, me bastaría. Bueno, basta con mirar una célula, basta con mirar la complejidad que hay al interior, basta ver la estructura del ADN, la información. Ojo, información. Vea la definición de información. La información que está dentro del ADN. La información no surge espontáneamente. Exacto. Hoy día están buscando extraterrestres en señales que vienen del extranjero, de afuera de la Tierra. ¿Y cómo saben si son o no extraterrestres? Porque es información la que están buscando. ¿Por qué? Porque saben que la información no surge espontáneamente. Bueno, dentro del ADN tenemos millones de letras y es un código de información que está organizado de una manera asombrosa. Bueno, ahí tiene el primer gran milagro, la creación de todo lo que vemos, además de la vida. Y la Biblia usa la expresión ex nihilo, que significa de la nada, ¿ya? Nosotros no creamos, el ser humano en cierto sentido crea, pero a partir de lo existente, ¿ya? ¿No es cierto? Es. Y lo que hace más bien el ser humano es modificar cosas que Dios ha creado. Es como los bloques de los Lego. Claro. Uno puede hacer un auto, pero lo hace con bloques que ya están, que ya existen, digamos. Fíjate que veía el otro día un documental acerca, a partir de todo este tema del aborto que desgraciadamente se ha instalado con tanta fuerza en nuestro país, un documental acerca de la vida, cómo es que se iba formando. Bueno, y era tan contradictoria el relato, ¿no es cierto?, que en un momento determinado habla de
el milagro de la evolución. El milagro de la evolución. Claro, y los evolucionistas se suponen naturalistas, científicos, no objetivos, permiten la palabra milagro. Claro, todo tiene que ser comprobado. Y es tan increíble la creación que no hay otra palabra que aplicarle a partir de lo que estabas tú comentando, ¿no es cierto? Que es la palabra milagro. Y por eso exactamente el milagro de la creación es lo primero que vemos de la manifestación de nuestro Dios. Claro. Entonces, esos son los milagros. Pero lo que rige normalmente y lo que estamos viendo nosotros en estos versículos es la providencia de Dios, cómo Dios está usando absolutamente todo, todas las cosas, todas las decisiones de las personas que son cristianas, personas que no son cristianas, personas que están a favor, otros que están en contra, los mismos demonios, las acciones de los demonios, las influencias demoníacas, por así decir, también son usadas por Dios para cumplir su plan maestro. Él tiene todo bajo control y eso nosotros nos vamos a poder ver en este momento. En cierto sentido, nosotros como criaturas, incluso como cristianos, tenemos, por cierto, una batalla contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, como dice el libro de Efesios, pero no se confunda, Dios no tiene ninguna batalla. Satanás no le hace mella a Dios, ni está avanzando, retrocediendo. No existe esa batalla. Como se dice, ¿no es cierto?, la batalla entre el bien y el mal. Eso es en un plano terrenal, sí, pero en el plano macro y por sobre todas estas cosas, es Dios quien tiene el control de todo. Él permite o impide que Satanás haga, no haga, en fin, todo lo que ocurra. O sea, porque a veces incluso cristianos piensan que de alguna manera Satanás tiene el sartén por el mango, como decimos nosotros en nuestro día. Y no es así, es Dios quien es soberano sobre todo. Nunca ha dejado de ser soberano y nunca dejará de serlo. Ahora, un buen ejemplo de la providencia lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 45. Y esta es la historia de José. Así. José, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, fue llevado a Egipto. Unos madianitas. Lo transformaron en un esclavo. Llegó a una casa primero, ¿cierto? En esa casa de Potifar, la esposa de Potifar trata de seducir a José. José se arranca, la esposa de Potifar lo acusa de aprovecharse de ella. Luego José es llevado a una cárcel. Estando en la cárcel, finalmente llegan estas dos personas, este panadero y el copero del rey, y José les interpreta sus sueños y eventualmente el faraón tiene un sueño y necesita un intérprete. Pero eventualmente, lo que nos lleva a todo esto, ¿cierto?, es que eventualmente José llega a ser el segundo en Egipto. Exacto, y así como entran los hebreos, los israelitas en aquel entonces, entran a la tierra de Egipto y específicamente se ubican en el norte, en el delta del Nilo, la zona más fértil. Por eso es que después despertó las suspicacias del siguiente faraón, pero todo está en las manos de Dios. Bueno, nosotros que leemos la historia conocemos, tenemos una visión distinta. Una visión, retrospectiva de la providencia, cómo Dios va usando estos eventos. Sin embargo, dice 45:4 primero, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entiende ahí que, imagínense el hambre, todo lo que sucedió, y le invitamos a estudiar la historia en el libro del Génesis, pero básicamente encontramos que todo lo que sufrió José, nunca Dios dejó de estar en control hasta llevarlo a ser el segundo del reino, y salva a su familia y salva una nación, la nación de Israel. Y también salva la nación de Egipto. Y salva todas las naciones que estaban en torno a Egipto. Dice el versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, mira lo que dice acá el versículo 8.
Así pues, perdón, no me enviasteis acá vosotros. Mire pues, cómo José reconoce la providencia de Dios en todo esto. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Claro, entonces ahí vemos, como dices tú, que José se dio cuenta de la providencia de Dios. Y le dijo, ustedes no me enviaron para acá, fue Dios. Sí. Entonces aquí, cuando uno lee la historia de José, no hay eventos sobrenaturales. Uh-huh. No hay milagros. O sea, se enojaron con José, lo vendieron, José se fue caminando a Egipto, lo llevaron allá los mercaderes, fue llevado ante Potifar, etcétera. Digamos, toda la historia que acontece no son eventos sobrenaturales. Claro, están dentro de un marco natural. Claro. Por decir. Potifar hizo lo que pensó que él estaba decidiendo, la esposa de Potifar también pensó que estaba. Cada una de las personas que participaron en esta historia creyeron que estaban haciendo tomando sus propias decisiones, por así decir. Y uno quizá acá podría hacer un paréntesis, André, en el sentido de que quizás las personas que nos escuchan pudieran pensar que somos una especie de robot y no es así tampoco. Y por favor, No. eso es algo que no podemos explicar, pero aquellos que pecaron, aunque estaban dentro de un plan de la providencia de Dios con un propósito mayor, como es en este caso la preservación de Israel y de las naciones que se encontraban alrededor, las personas son responsables de sus pecados. O sea, los hermanos de José Claro. no podían decir, entonces fue la voluntad de Dios, somos inocentes. No, Exactamente. no, ellos eran culpables. Así es, eran culpables, así como somos nosotros hoy en día cuando pecamos contra Dios, somos culpables por eso y va a tener consecuencias. Pero el tema es que esas decisiones que nosotros tomamos Están en un estrato, digamos, que nosotros no podemos acceder a los propósitos. Correcto, es decir, incluso acá, por ejemplo, cuando Faraón estaba actuando en contra de la nación de Israel y estaba haciéndole la vida imposible, oye, en el fondo era una herramienta de Dios para trabajar sobre la nación de Israel. Sí. Lo ratifica en Romanos cuando dice que Dios endurece el corazón del faraón con el propósito justamente de su pueblo. Entonces esa es la providencia y eso es lo que vamos a ver hoy. La semana pasada vimos también la providencia cuando hablaron sobre este hombre rico Arimatea llamado José. Uh-huh. José Arimatea seguramente es nuestro hermano en Cristo y él, su corazón estaba tan apretado, digamos, que como bien mencionabas tú, se arriesgó a ir ante Pilato y pedir el cuerpo de José. Pero él lo hizo pensando, chuta, mis sentimientos no me... Pero en el fondo Dios también en su providencia permitió que eso ocurriera y se cumpliese la profecía que estaba escrita siglos antes, sí. ¿cierto? En Isaías 53:9, donde habla de que él iba a ser sepultado con los ricos. Exactamente. Entonces, de igual manera vemos otros eventos más y llegamos hoy día al versículo 62, Mateo 27, versículo 62. Un paréntesis antes de ¿Sí? seguir, ¿no es cierto? Era cuando nosotros dijimos la semana pasada que fue osada la acción de José de Arimatea, no era en relación a los romanos. Los romanos no tenían ningún problema en pasar ese cadáver, es más, le ahorraban un trabajo. Era osada en relación al Sanedrín, porque ellos habían sido discípulos en secreto. Entonces, al querer sepultar a Jesús y al preocuparse de su sepultura, revelaban su identidad de discípulos, ¿no es cierto? Y eso, por cierto, como dice la historia o la tradición posteriormente, llevó al hecho de que tanto José de Arimatea como Nicodemo fueron apartados del Sanedrín. Todo su poder político, exacto, su estatus social, su riqueza, su vida diaria, sí. la perdieron. Sí. Bueno, versículo 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo:
Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Bueno, esta expresión que dice al día siguiente, que es después de la preparación, es una forma larga de decir sábado. Sábado, sí. Sí. Pero ¿por qué? Porque el día de la preparación era el día de la preparación para el Shabbat. Sí, correcto. Entonces el día anterior ellos dejaban todo preparado para el Shabbat, es decir, como el Shabbat les pedía no trabajar ese día, ellos trataban de cocinar su comida del día siguiente ese día, preparaban sus ropas, sus cosas, dejaban todo listo para el día siguiente, para el Shabbat, para que sea un día de descanso. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, vemos ahí también cómo nos dice que este sábado, este Shabbat, se contrasta con el odio que todavía existe contra Jesús por parte de este grupo de dirigentes del Sanedrín. Y se dirigen saduceos y fariseos donde Pilato al sector del pretorio. Y este odio se manifiesta porque le llaman aquel engañador. Aquel engañador. Y piden que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Es decir, ellos están claros y acá se revela que sí escuchaban a Jesús y probablemente escucharon más que sus propios discípulos, porque los discípulos ni siquiera habían considerado cuando se escondieron la resurrección. No entendieron nunca. Nada, pero sí los fariseos habían dicho claramente, o sea, ellos tenían bien claro que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Así es. Y con lo que nosotros hemos visto a lo largo de este estudio de Mateo, es que fueron varias veces en que Jesús dijo que iba a morir y resucitar al tercer día. Ahora, en versículo 62 habla de los principales sacerdotes y los fariseos. Ahora, esto es raro, porque la historia nos dice que los principales sacerdotes no eran los fariseos. Eran los saduceos. Eran los saduceos. Y los saduceos, como vimos nosotros en capítulos anteriores, tenían graves discusiones teológicas con los fariseos. Y por lo tanto no andaban juntos, por así decirlo. Sí. Pero es tal el odio, digamos, Sí. que se unen en contra de Jesús. Se unen en contra de Jesús. Y habría que agregar también que los saduceos por formación no creían en la resurrección. Entonces, también es increíble cómo se unen ambos en un odio común, ¿no es cierto? Aun cuando tienen visiones y cosmovisiones religiosas distintas, claro. Pero el tema era justamente tocó G. Todo contra Jesús. ¿no? Todo contra Jesús. Todo contra Jesús. Esa era la consigna. Claro. Ahora, esto de que el Sanedrín en el fondo se acordase, probablemente es lo que aparece en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Versículos 38 al 40. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, pues seguramente fue ahí que los escribas y fariseos y los principales sacerdotes se acordaron, digamos, de esto. Los dichos de Jesús. Y que Jesús tampoco fue tan claro hacia ellos, sí. Pero ellos entendieron. Sí, entendieron la señal de Jonás perfectamente y entendieron que Jesús de alguna manera estaba hablando de que estaría 3 días, dice, en el corazón de la tierra, en el sepulcro, y eso ciertamente los llevó a creer, entre otras cosas, que los discípulos, para de alguna manera hacer un cumplimiento torcido de esta escritura, robaran el cuerpo. Ahora, por otro lado, Jesús, nuevamente, en Marcos 8:31, les dice:
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, les contó todo lo que iba a ocurrir, claramente. Sin embargo, ellos al parecer no entendieron. Bueno, lo que acabas de leer, ¿no es cierto?, está en Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32. Y vamos a ir a una pausa musical y regresamos para continuar con el análisis de esta sección. Bien, estamos de regreso y bueno, hemos estado hablando acerca del tema de que los fariseos y los principales sacerdotes unidos en su odio contra Jesús van a pedir que Pilato le haga algo, ¿no es cierto?, para que evite que exista la posibilidad de que el cuerpo de Jesús fuese robado de este sepulcro y aducieran o dijeran que había resucitado. Cosa que estaba lejos de suceder, a pesar de que Jesús le había dicho a sus discípulos varias veces que él resucitaría, ¿no es cierto?, al tercer día. Vimos recién, antes de la pausa, Marcos 8, 31 y 32, y ahora otra vez vemos el mismo mensaje de Jesús en Marcos capítulo 9, versículos 31 y 32 también. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero mire acá lo que dice el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Los discípulos no entendían, ¿eh? No entendían nada, pero qué terrible que los fariseos sí, y estuvieran dispuestos, ¿no es cierto?, a ir contra esa palabra, porque uno puede pensar en términos humanos, y ahora estamos hablando de la providencia de Dios, ¿no es cierto?, que todo esto sucede porque Dios tiene un plan, pero uno piensa como humano, bueno, en vez de poner una guardia romana, o por último llevar la guardia, hacer toda la historia y acampar ahí, pues, y qué tal, ¿y qué tal si sucede? Claro. Pero estaban tan cegados por su odio, ¿no es cierto?, que ellos lo que hicieron fue anticipar, entre comillas, la jugada. Dijeron: no, aquí nosotros nos vamos a asegurar de que no roben el cuerpo. No dieron nunca la posibilidad de que eso sucediera. Pues es verdad. Y por otro lado vemos los discípulos que nunca entendieron. Fíjate que en Juan capítulo 20, versículo 8, aquí estamos hablando después de que Jesús resucitó, después que está la tumba vacía de Jesús. Dice: entonces entró también el otro discípulo a la tumba vacía, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. O sea, incluso después de que resucitó Jesús, todavía no entendían que le era necesario a Jesús morir y resucitar al tercer día. Así es. Todavía no entendían eso. Todavía pero no entendía. Como decías tú, increíble todo esto de los principales sacerdotes, de los ancianos, porque mayor condenación aún. Sí. El hecho que ellos entendían. Fíjate que ellos, me estoy recordando de la escena de cuando Herodes recibe a estos magos, estos reyes del Oriente, ¿no es cierto? Y estos reyes del Oriente dicen que van a adorar al Mesías, y Herodes se inquieta, dice, ¿no es cierto?, y se estresa en términos actuales, y manda a llamar a los sacerdotes y les pregunta, y los sacerdotes le responden perfectamente conforme a la escritura. Dice, el profeta dice que en Belén de Judea, y citan: y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las comarcas, de ti saldrá quien será el libertador de Israel. O sea, ellos sabían, y al igual que ahora, sabían y entendían que Jesús dijo que iba a resucitar. No lo creyeron, pero lo sabían. Y eso, como dices tú, Andrés, trae mayor condenación. Y esa condenación, cuando nosotros entendemos el juicio final, entendemos que
lo que va a determinar la severidad del castigo eterno de aquellos que mueran sin Cristo va a ser más que los hechos propiamente tal que nosotros podemos considerar como malos, va a ser cuánta luz recibieron y cuánta luz negaron de Jesús, de quién es Jesús. Así es. Vamos a los últimos 2 versículos, Carlito. ¿Ok? Versículos 65 y 66. Mateo 27, versículos 65 y 66. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La guardia, así es. Bueno, yo leía que lo más probable es que esto de sellar la piedra, a veces se colocaba un poco de cera en el muro, otro poco de cera en la piedra y se dejaba algún hilo, cordel que cruzara eso, de tal manera que si alguien abría el sepulcro, quedaba la evidencia de que había sido roto, digamos, este sello. Sí, en verdad era una cosa muy aparatosa, según lo que relatan, porque el solo hecho de tener esta piedra gigante con que se sellaba la entrada implicaba un impedimento físico inmediato de sacar el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? O el de cualquier difunto. Y además de eso, justamente este sello que le colocaban, normalmente aparte, y lo más probable es que haya sido, como dices tú, con estas cuerdas que de alguna manera determinaban que estaba eso sellado, y cualquier intento por mover esa inmensa piedra iba a cortar esas cuerdas. Y además también implicaba que se colocaba una especie de sello romano, ¿no es cierto? Que implicaba que eso de violar esa tumba, ¿no es cierto? Se estaba cometiendo un delito contra Roma, aunque era una tumba judía y era un judío el que estaba dentro, pero llega a tal punto, ¿no es cierto?, que si entonces Pilato accede a que violar esa tumba significaba no solo un delito a los fariseos, sino que un delito al imperio, y eso traía otras consecuencias también. Sí, porque la instrucción dice: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Sí. Como sabéis, y obviamente ellos lo iban a hacer de la mejor forma. Ahora, lo impresionante de todo esto es que aquí vemos claramente la providencia de Dios, porque en estos versículos que hemos estado leyendo no hay milagros, no hay milagros. Sin embargo, todas estas personas, Pilato no tenía mucho que ver con Jesús, pero los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes, todos en contra de Jesús. Todo esto se estaba haciendo en contra de Jesús, en contra del movimiento, por así decir, de Jesús. Sin embargo, lo que hicieron ellos fue totalmente lo opuesto, fue a favor de Jesús. Sí. Sí, eso es lo que habla justamente lo que estamos viendo, la providencia. Claro. Y cada uno de estos eventos ciertamente fueron, quizás la palabra no es la más certera, pero orquestados por la providencia de Dios con el propósito de la resurrección. Todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que pasó con Jesús. Sí. Me recuerdo cuando Jesús o Pilato enfrenta a Jesús y le dice: ¿no sabes que acaso yo puedo soltarte o crucificarte? Y Jesús le dice: tú no haces nada que no te sea dado de arriba. Entonces eso habla justamente de esta soberanía y esta providencia. Y obviamente el milagro ocurriría 3 días después, pero hasta aquí todo lo que vemos nosotros es parte de la providencia de Dios en favor de los propósitos de Dios. Sí. Hay un pasaje en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí tenemos una palabra muy, muy certera en relación a que, primero que nada, dice los que aman a Dios. Pero no excluye a los que no aman a Dios, que, como decía Andrés al principio del programa, son
también parte de esa providencia. Los que están a favor y los que están en contra. Exactamente. Dice todas las cosas que incluyen lo que nosotros podríamos llamar incluso una tragedia o incluso una situación terrible, pero también las situaciones que para nosotros pueden resultar confortables. En fin, todo tiene un propósito y normalmente nosotros lo vemos a los años después que en el fondo todo lo que se había o todo lo que se gestó, todo lo que se generó tenía un propósito mayor y que Dios estaba en control de eso. Así es. Yo creo y para aquellos que aman a Dios, sí, le ayudan a bien. a bien, exactamente. Y los que aman a Dios, que es algo que tú conversaste, hablaste mucho este domingo pasado, son aquellos que son obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? ¿Cómo yo demuestro que amo a Jesús? Obedeciendo sus mandamientos, dice. Si me aman, obedecer a mis mandamientos. Obedezca a mis mandamientos. Entonces, todas las personas que son fieles, que son cristianos, que son obedientes al Señor, todos aquellos, bueno, todas las cosas que pasen en su vida son para su bien. Son, en primer lugar, es para la gloria de Dios, porque eso es lo principal. Pero en segundo lugar, para aquellas personas que aman a Dios, son para su propio bien. Así es. Bueno, y dice, ¿no es cierto?, al final de este versículo romano, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso circunscribe, por cierto, al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios. Y yo creo que después de lo que hemos analizado de la providencia, de los milagros, pero mayormente la providencia, este pasaje de Romanos va a adquirir un significado aún mayor para nosotros, porque existe en nuestra cultura, entre comillas, occidental cristiana, entre comillas, es más bien católica, la creencia cultural ya casi, ¿no es cierto?, de que solo lo bueno es parte del plan de Dios, claro, o Dios, y por eso se tiene esa concepción de que cuando ocurren situaciones que no caben dentro de ese sistema de pensamiento, la gente se empieza a decepcionar de Dios porque supone en su cultura que Dios está solo para hacerle cosas buenas, ¿no es cierto? Y para lograr o para darle solamente cosas positivas, entre comillas. Entonces, cuando se encuentran con la muerte, con la decepción, con el engaño, con todo eso que es parte de la vida, sí. Es todo. Claro, debemos recibir todo. La gente reacciona, y estoy hablando muchas veces de cristianos verdaderos, incluso podemos reaccionar de una manera equivocada y preguntar a Dios por qué pasa lo que pasa o no entender lo que pasa. Y la verdad que es probable que a veces no lo entendamos, pero no por eso debemos dejar de glorificar a Dios, porque nos da una perspectiva aún mayor de este pasaje, de que esa palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la cosa, y muchas veces, y casi siempre es cuestión de tiempo, y nosotros vamos a ver cómo aquello, tal como lo vimos en el caso de José, aquello que era para mal, Dios lo había usado para bien, un bien aún mayor que el propio bien nuestro. Un buen ejemplo de esto está en el libro de Job, capítulo 2, donde le pasan cosas terribles en estos primeros 2 capítulos, y su querida y amorosa mujer, Job capítulo 2, versículo 9, le dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice a Job. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sí. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ese es el ejemplo, en el sentido de que, claro, vamos a recibir cosas buenas, pero también cosas malas. Y uno ya no debe preguntarse, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? Sino que ¿para qué? Porque eso, si usted es hijo de Dios, eso es para bien en su vida. Usted no debe preguntarse tanto el por qué me pasan a mí estas cosas, sino para qué. ¿Qué quiere Dios que yo haga con esto?
¿Por qué me pone esta prueba? ¿Por qué paso por esta dificultad? Sí, es tan importante y quizás en lo que estamos hablando en esta parte del programa no tenga mayor relación con, piense usted, con el tema de la sepultura de Jesús, pero claro que lo tiene, porque de alguna manera estamos a través de un relato histórico analizando cómo es la providencia de Dios, cómo es que Dios está en control de todo esto y usó todo lo que sucedió durante la vida de Jesús para llegar a este momento de la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que hoy día nosotros tenemos gracias a todo esto. Fíjate que efectivamente, analizando el texto, uno dice, mira lo que hizo Dios. Dios usó un grupo de gentiles, un grupo de religiosos, un grupo de soldados. ¿Para qué? Para asegurar que fuese imposible robar el cuerpo de Jesús. Y a través de eso, nosotros hoy en día podemos estar 100% seguros de que Jesús efectivamente resucitó de los muertos. No fueron sus discípulos que le robaron. ¿Por qué? Porque era imposible hacerlo. Sí. ¿Y por qué era imposible? Gracias a todas estas personas que odiaban a Jesús. Exacto. Entonces, esa es la providencia de Dios. Gente que cree que está con Dios, otros que están en contra de Dios, pero al final todo se suma, raya para la suma, digamos, se va a cumplir el plan de Dios sí o sí. Sí. De hecho, cuando ocurre la resurrección, que lo vamos a ver ya a partir de la próxima semana, los fariseos, cuando interrogan a la guardia relata que ocurrió lo que ocurrió, ¿no es cierto?, la resurrección, y los fariseos hasta ese punto de odio, en vez de dar gloria a Dios y volverse a Jesús, lo que hacen es pagarle a la guardia para que digan que los discípulos vinieron de noche a robar el cuerpo. Entonces vemos cómo todo esto es parte de la providencia, pero también de la responsabilidad humana en cuanto al pecado y el odio a Jesús. Así es muy importante no autoeximirse de sus pecados, de los pecados de uno mismo, atribuyéndoselo a la providencia. A la providencia de Dios. Exactamente. Bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, estamos ya de regreso para despedir el programa de hoy, agradeciendo como siempre su sintonía. Y realmente fue un tema muy, bueno, todo el evangelio en realidad, a veces uno dice un tema importante, pero todo es importante. Pero en verdad esto toca nuestro corazón porque nos habla de tener también la fe como hijos de Dios en que estamos en sus manos. Entonces, cuando nosotros decimos estamos en sus manos, espero que esto ayude al hecho de que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que estamos en sus manos, que Él tiene control de todo lo que sucede en nosotros y alrededor de nosotros como pueblo de Dios. Así que queremos bendecirle, darle las gracias y esperarlo para nuestro próximo programa. Así es. También recordar a la gente que no espere tanto a veces en milagros, no espere tanto en cosas sobrenaturales, sino que, como decía Carlitos, pongamos nuestra fe en la providencia de Dios, que lo que nosotros estemos viviendo ahora es por algo, y mientras estemos sujetos al Señor, mientras seamos obedientes, mientras cumplamos sus mandamientos, mientras pidamos perdón al Señor y día a día nos doblemos nuestras rodillas, todas las cosas van a llegar a un buen término, son por algo. No esperemos, no nos quedemos pegados esperando milagro tras milagro. No, dejemos que el Señor trabaje a través de su providencia, porque Él es soberano sobre todo. Y no crea a todo aquel milagrero, si queremos hacer una advertencia, quizás todos aquellos que prometen milagros. Los milagros son de Dios. Ninguno de nosotros puede forzar, crear un milagro. No, eso viene de Dios. Y si Dios no quiere hacerlo, no importa cuánto se lo pida, no va a suceder. Y si Dios quiere hacerlo, incluso aunque usted no se lo pida, Dios lo va a hacer. Confía en Dios y no en el hombre. Así es. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones.